soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto contigo hoy el Evangelio y la reflexión dominical. Paz y bien. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró la cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas, se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de madera que pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y lo mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré, con parábolas anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman al fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que tenga oídos, que oiga, nos decía Jesús el domingo pasado, y así termina el Evangelio de hoy. Todo ello a orillas del lago de Tiberíades. Hoy nos habla de frente a la pandemia y de frente a la dura realidad que vivimos en el 2020. Una realidad de enfermedad y muerte. No podemos estar con el enfermo, ni podemos despedir al difunto como lo acostumbramos. No dan el ancho los hospitales, ni el buen uso de los recursos, pues sigue grande la corrupción como un pecado grave que sube al cielo.
El horizonte se torna nublado y preocupante por muchos lados. Pero en esa realidad viene a alentarnos la palabra de Dios como rocío que suaviza el calor y permite germinar la tierra. Miren qué hermoso cierre de estos 2 domingos, ya que nos hablan del reino de Dios, pues el capítulo 13 de Mateo es el tercer discurso en el Evangelio, y es todo en parábolas, y es el corazón de todo su escrito. Todo explicado por Jesús de manera sencilla, y solo lo escuchan y entienden los sencillos y pequeños, pues ellos tienen la capacidad y humildad de escuchar las cosas de Dios y las oyen como las dice Jesús. No las manipulan ni buscan con ellas justificar su vida religiosa, sino dejar a este Dios y a Jesús ser ellos mismos sin hacerlos a su manera. El reino de Dios es como un sembrador, nos decía el domingo pasado, un sembrador generoso y que siembra en todo terreno y espera que todos den frutos y que parece que no. Pero hasta los malos terrenos dan fruto, pues basta ver esas flores del campo que nacen entre las piedras, esas matas y flores bellas que nacen en las aceras de los pueblos y ciudades, esos árboles frutales que están dando frutos en medio del concreto. Así es la naturaleza y así es nuestra humanidad. Los hombres y mujeres de hoy, los cristianos que somos iglesia, aunque seamos pecadores, podemos dar frutos buenos, podemos transformar nuestra vida y esos pecados negros Jesús nos ayuda a blanquearlos como la nieve, como esa vestidura blanca del día de nuestro bautismo. Por eso Jesús nos decía que siente alegría cuando un pecador se arrepiente, y hay más alegría por eso en el cielo. No solamente eso, sino que Mateo nos dirá más adelante en el capítulo 21, versículo 31, que los pecadores y las prostitutas van por delante de nosotros en el reino de los cielos. Cuando Jesús nos dice que tengamos oídos para oír, es que quiere que un cambio muy grande en nuestra manera de ser cristianos se dé y se dé también en la iglesia. Pues toda persona, aunque sea pecadora, es buen terreno para sembrar. No despreciemos a la gente por su pecado o condición moral y social. De las piedras Dios puede sacar bellas flores, de las zarzas puede hacer bellos jardines, de lo podrido puede salir un árbol hermoso. Ahí es donde tenemos que sembrar, y en esa siembra hay que tener paciencia. Ahora sí podemos seguir con las parábolas de este domingo, que son una continuación de la dicha del domingo anterior. El trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, unos granos de levadura. Todo lo explica Jesús en parábolas. El reino de Dios se parece a un sembrador, a un campo donde hay trigo y cizaña, a un puño de granito de levadura, a un granito de mostaza. Seguramente Jesús observa mucho esos campos del norte de Israel, de Cafarnaúm y del lago de Galilea. Un buen observador, y desde ahí nos habla del reino de Dios. Nos plantea Jesús que en las cosas de Dios, en las cosas del Padre, en las cosas del reino de Dios hay que tener claridad y mucho más. En primer lugar, hay que estar convencidos que lo primero es el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. El juicio no nos toca a nosotros ni a la iglesia, eso le toca a Dios. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y eso será al final con Jesús y sus ángeles. En segundo lugar, el reino de Dios es algo pequeño y se va realizando en cosas pequeñas. El reino de Dios no se puede dar desde el poder y el dinero. No es el Dios todopoderoso, sino el Dios de la cruz, el Dios de lavar los pies, el que nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y aprendan de mí que soy manso y humilde. En tercer lugar, el reino de Dios se ejercita la paciencia. Debemos ejercitar la paciencia
para no dañar, para no equivocarte. No vaya a ser que por cortar la mala hierba o cizaña, cortes también las buenas plantas o los buenos cristianos que siguen verdaderamente a Jesús. Pues en nuestra iglesia hay cizaña y en algunos lados muy mala. Algunos cristianos que solo llevan el nombre pero no hacen nada, pero sí se meten en todo. Algunos que buscan el poder, el protagonismo orgulloso, como si fueran dueños de la verdad y hasta dueños de Jesús. Ponen duras cargas sobre los pequeños cristianos o aquellos que tienen poca formación. Actúan sin misericordia con los pecadores, con aquellos que hasta se sienten indignos de entrar al templo. No podemos pensar solo en imponernos a los adversarios, sino sembrar, y un día cosecharemos. En cuarto lugar, el reino de Dios se da en lo sencillo y pequeño. La semilla de un sembrador, el grano de trigo, el grano de mostaza, el grano de levadura. Todo pequeño. Pero cuando crece, da de comer a muchos. Cuando crece, los granos de mostaza es un arbusto que cobija a muchos pájaros, una levadura que hace crecer el pan como alimento para el hombre y para todos los hombres. Así es el reino, algo pequeño que va creciendo. Un vaso de agua, una medicina, una ropa, unos alimentos, un rato de compañía, una palabra de aliento, un perdón, un impulso al triste, un saludo. Y desde allí llegar a lo máximo, a la máxima expresión como la de Jesús, lavar los pies, dar la vida por el otro. Siendo el otro el pequeño, el pobre, el marginado, el que no vale para este mundo, es sin recibir, es ofrecer al que te pide, es misericordia sin juzgar, sin atacar, perdón sin penitencia. Pues, ¿qué tiene de extraordinario hacerlo con la familia, los amigos, los poderosos, si eso todo mundo lo hace? Nosotros no, hermanos, nosotros no. Nosotros somos y debemos de ser siempre buenos samaritanos, próximos al que está maltratado. Qué hermoso cuando amamos a Dios no por temor y cuando hacemos las obras en silencio sin interés de que vas a conquistar tu salvación. En quinto lugar, el reino de Dios es una realidad que va creciendo, tiene un proceso, poco a poco. No te desesperes más ahora que estamos con los virus y la enfermedad. No te desesperes ahora que hay más apretazón económica. Hoy que hay más miedo, más inseguridad y contagio. No te desesperes, el reino crece lentamente. Tú y yo, como hombres y mujeres de espíritu, que seguimos a Jesús, estaremos siempre de pie para servir, para reír, para saltar, para hacer el bien. Positivos y con las defensas altas, podemos vencer al mundo y a los hijos del mal, pues hay claridad quien siembra el mal. Dice hoy la parábola que es el enemigo. Sí, son los enemigos del reino los que les gusta hacer el mal, la injusticia, la opresión, corrupción y buscan la desgracia de los pequeños y de los enfermos. Podemos superar la cizaña y podemos generar más reino que antirreino, es decir, justicia, libertad, paz, solidaridad, fraternidad, vida y salud. En sexto lugar, podemos decir, como el libro de la sabiduría, no hay Dios más que tú. Tú eres el Señor de todos y misericordioso con todos. Tú das fuerza al que duda. Gobiernas con delicadeza. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano.
y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza que al parecer le das tiempo para que se arrepientan. No comamos ansias de perfección total, ni de juzgar y de condenar. Eso es al final de los tiempos. Lo que nos toca es sembrar y trabajar por el reino ya, ahora, y en tu casa y en la iglesia. Llenémonos de los valores del reino, la justicia, la paz, el gozo, la verdad, la solidaridad, la misericordia y sobre todo la compasión. En séptimo lugar, el Salmo 85 continúa diciendo: el Señor es bueno y clemente, es todo amor y da respuesta a mi súplica, lento a la cólera y entrañablemente compasivo. Pues esa es la forma de vivir de Jesús. Dando, lo hace con pasión. Todo lo hace desde la compasión. Vive para estar en compasión con el otro, para sufrir y estar con él. Por ello, el Espíritu de Jesús viene en nuestra debilidad y saldremos adelante en estas situaciones duras de nuestra historia. El que tenga oídos, que oiga. El Jesús que nos habla del reino de Dios por medio de las parábolas, les dé paciencia y sencillez, les conceda construir ese reino con las cosas y obras pequeñas de cada día, los cuide y les proteja siempre. Amén. Paz y bien.